Bueno, muy buenos días. El día de hoy tenemos pues la visita virtual, ¿verdad? La asistencia virtual de dos personas muy importantes para hablar de un tema sumamente esencial y vital que es justamente qué hacer en caso de sufrir un accidente de tránsito, de ser parte de un accidente de tránsito. Y la entrevista de hoy va a ser justamente con la señora Grace Segura, que es jefa de la Dirección de Seguros de Automóviles del INSS, del Instituto Nacional de Seguros. Y estamos también con don Carlos Gutiérrez, que es el presidente de la Cámara Nacional de Talleres de Enderezado y Pintura, ¿verdad? Entonces, primero que todo, muy buenos días a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, don Richard, y muy buenos días, don Carlos. Para nosotros es un honor acompañarles el día de hoy y poder brindarles desde la óptica de la aseguradora de los costarricenses, el Instituto Nacional de Seguros, todo lo que podamos explicarles en torno, digamos, al seguro voluntario de automóviles, que es uno de los seguros que yo creo que la gran mayoría de los costarricenses tiene, digamos, suscrito. ¿Por qué? Porque casi que todos tenemos al menos un vehículo, la gran mayoría tenemos un vehículo en nuestros hogares y es importante conocer lo que es, digamos, el aseguramiento, los pasos en caso de que uno tenga, digamos, algún siniestro, para poder aprovechar y para poder pedir, en caso de que no tenga seguro, una protección que me proteja, que me ayude en caso de que yo vaya a tener alguna eventualidad o un siniestro. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, doña Grace. Don Carlos. Sí, bueno, muy buenos días, don Richard. Buenos días, estimada Grace. Qué gusto verla. Igual para la Cámara es muy importante, muy agradecidos con ustedes por la oportunidad que nos da de tratar de informar al ciudadano y por supuesto que al conductor. Y pues como alguien dijo por ahí, la información es poder. Tratar de empoderar no solamente con sus derechos, sino también con sus responsabilidades. Encantado. Correcto, Gracias. correcto. Muchísimas gracias a los dos. Y como les comento, la idea es tener un tutorial, una guía muy práctica de qué hay que hacer y qué no en caso de tener un accidente de tránsito. Entonces, vamos con el primer escenario, que es el más sencillo de todos y a la vez, pues, podría ser el más complicado y lamentable, pero nada más para ubicarlo bien. Dos carros chocan, dos vehículos chocan, ninguno de los dos tiene seguro. Don Carlos, ¿qué nos puede contar? ¿Qué hay que hacer? A nivel de trámites puede ser muy sencillo, muy complicado. Al no tener seguro, ninguno va a tener la culpa. Eso téngalo por seguro. Entonces, yo lo que les sugiero a las personas es, y máxime si consideran que no son los responsables, que llamen al oficial de tránsito y hagan el parte. Y que en los 8 días siguientes vayan a declarar. Porque no es solamente que haya un parte oficial. Si usted no va a declarar, y el otro tampoco va, es posible que el juez, por falta de interés, declare empate y archive el caso. Entonces, fundamental, máxime si usted no fue culpable, haga el parte oficial. Y otra cosa importante, un consejo que les damos desde la Cámara, no hagan arreglos inmediatos. Mira, a mí me han llegado personas súper lindas diciéndome, don Carlos, me pagaron 300.000 colones por este golpe. Abrieron la compuerta y el golpe llegó hasta los asientos delanteros. Y ese golpe, que en su mundo creen que vale 300.000 colones, se convirtió en 5 colones y ya no tienen nada que hacer porque hasta firmaron un documentito donde quedaron conformes con la reparación. Ok, perfecto. Entonces, básicamente llame al tránsito, haga su declaración y después acérquense a un taller para que hagan el avalúo correspondiente. Eso es lo más sencillo, el caso más sencillo, digamos, ¿verdad? De explicar. Bien. Ahora, ¿por qué solicitamos la presencia de doña Grace, que, repito, la jefa de la Dirección de Seguros de Automóviles del INSS? No solamente porque es una experta en la materia, sino porque aquí doña Grace nos va a ilustrar un poquito. El INSS es obviamente la aseguradora más grande del país. ¿Qué porcentaje de la flota vehicular del país tiene el INSS asegurada? En este momento, el INSS, ¿verdad?, sigue siendo el actor dominante del mercado en cuanto a lo que es la parte de la suscripción de los seguros. En Costa Rica, don Richard, hay un tema y qué importante que usted lo toca, ¿verdad?, sobre la proporción de la cantidad de vehículos asegurados. Costa Rica tiene un parque vehicular asegurado de aproximadamente un 30%. O sea, imagínense que tenemos casi que un 70% de los vehículos que circulan y que son los que realmente, digamos,
pagaron el marchamo, porque nosotros tenemos dentro de las estadísticas, ¿verdad?, lo que son las expediciones de los marchamos, pero los que, digamos, realmente circulan dentro del país son aproximadamente, digamos, como unos 1.200, unos 1.300.000, 1.300.000 vehículos. De esos nosotros tenemos asegurados aproximadamente un 30%. Hay algunas otras aseguradoras que también participan en el mercado y ellos tienen algunos porcentajes, un 3%, un 2%, un 10%, por ahí andan, digamos, algunas que son como las principales. Hay una gran cantidad, ¿verdad?, de vehículos que todavía las personas no les han contratado un seguro. ¿Por qué no lo contratan? Puede ser ignorancia, piensan que un seguro es caro. Y vean, yo muchas veces le digo a las personas, digamos, el INSS específicamente tiene diferentes alternativas. Tenemos como, si yo tengo presupuesto limitado, si tengo más o menos presupuesto o si tengo algún presupuesto. Ese es, digamos, como el elemento número 1. El número 2 es qué nivel, digamos, de riesgo tengo yo, ¿verdad? Soy una persona que uso mucho mi vehículo, que salgo mucho, tengo algunos días de teletrabajo durante la semana, voy a poder utilizarlo. Entonces usted puede ir teniendo opciones. Tenemos seguros autoexpedibles, que son seguros, digamos, a corto plazo, que son de un bajo, digamos, valor, que cubren cosas muy básicas. Uno siempre debe pensar el hecho de que usted tome, digamos, el volante de un vehículo implica que ya usted se convierte en un generador de riesgo. Usted dice, yo manejo muy bien y manejo a la defensiva y nadie me va a chocar, pero muchas veces los accidentes son precisamente eso, es un evento súbito, violento y que ocurre de una forma que usted no está esperando. Entonces, perfectamente usted puede ser una persona que maneje muy a la defensiva, pero puede ser que un peatón, tal vez de alguna forma involuntaria, se atraviese en su camino. Esas son, digamos, las causas a veces como más complejas cuando existen, digamos, lesionados o cuando existen, digamos, accidentes con personas. Cuando es con un vehículo no es que no sea, digamos, complejo, pero por lo menos es, digamos, es un daño material. No estamos jugando, digamos, ni con la vida, ni con, digamos, incapacidades o con la muerte de una persona. Entonces, uno siempre debe tratar de cubrir al menos las coberturas de responsabilidad civil, lesión o muerte para una tercera persona o los daños a la propiedad de terceros. Yo creo que la gente no está consciente de que, por ejemplo, chocar contra un poste de luz son más o menos entre 4 y 5 millones de colones lo que vale la reparación de todo el cableado eléctrico para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o para el ICE, perfectamente. O, por ejemplo, lo que le ocurrió en estos días, ¿verdad? A una persona por ahí, ¿verdad? Meterse en un local comercial porque perdí el control, porque el vehículo no me funcionó. O sea, usted sigue siendo un buen conductor, es un conductor que va a la defensiva, pero los accidentes siempre están ahí, digamos, en la cercanía. Entonces, tener un seguro que me cubra, eso es muy importante. ¿Por qué hago, digamos, esta reflexión, don Richard? Porque cuando uno ve que nosotros lo que tenemos, o sea, siendo el actor dominante del mercado, existe una proporción, digamos, que uno diría baja relativamente, de personas que tienen un seguro voluntario suscrito, es porque tal vez no tienen esa conciencia de todos los riesgos que están allá afuera. Ahorita, por ejemplo, con las inundaciones, pensemos en un estudiante, va a la universidad, deja su carro en el parqueo de la facultad, se va a una clase, se viene un aguacero mientras usted está recibiendo clases y cuando sale su carro flota por el parqueo. Nadie está buscando que eso le suceda. Y si usted no tiene un seguro, ¿cómo va a ser? Porque generalmente este tipo, bueno, don Carlos lo conoce muy bien, este tipo de eventos cuando están relacionados con la naturaleza y son de carácter catastróficos, podrían derivar, digamos, en una pérdida total. ¿Por qué? Porque existe daño, digamos, en todos sus componentes funcionales, tal vez no en la parte de la carrocería, pero sí en los, digamos, en todos los elementos o en los sistemas eléctricos que hacen que una reparación pueda salir tan onerosa que usted no la pueda reparar o que pueda tener daños y que ponga en riesgo la seguridad de terceros cuando se hizo, digamos, esa reparación. Entonces, necesariamente la aseguradora si tuviera seguro, tendrá que buscar el camino de la pérdida total. Vea que son ejemplos sencillos e importantes que nos pueden ocurrir a cualquiera, digamos, en el día a día que estamos, y de ahí la importancia y la conciencia de tener un seguro, digamos, que nos ayude o nos permita por lo menos cubrir en parte lo que va a ser la reparación del bien.
Perfecto, muchísimas gracias. Ya tenemos una ambientación bastante general de la situación, gracias a la reflexión de doña Grace. Ahora, ¿de dónde surge justamente el hacer esa entrevista para poder mapear bien todo esto? Pues como les comenté antes de iniciar la grabación, pues en un periodo de 4 años, estando estático, me chocaron por detrás 4 vehículos, o sea, una vez cada vez, ¿verdad? No, un vehículo cada vez. Y yo estaba pensando, bueno, la vida me está mandando un mensaje, ¿verdad? De repente hay que hacer una cobertura de esto. Ninguna de esas personas tenía seguro. De hecho, yo tuve que aplicar mi seguro y a raíz de eso iniciar un proceso judicial que felizmente todos lo gané. Pero a golpes, literalmente, uno va aprendiendo cómo funciona eso. Entonces, en algunos casos hasta yo llamaba a don Carlos, me chocaron otra vez, ¿qué tengo que hacer? Entonces, don Carlos ahí me guiaba un poquito. La pregunta, estamos transitando o sea, dos vehículos chocan independientemente de la situación, hay que llamar al tránsito primero, vamos a partir de esa premisa, ¿verdad? Y esperando que no hayan personas lesionadas, sino que sea un daño material. ¿Qué es lo primero, doña Grace, que hay que hacer luego de llamar al tránsito? Bueno, nosotros dentro de las consideraciones y las recomendaciones, y también es una obligación contractual, ¿verdad? Está puesta en el contrato. Yo como cliente, cuando compro un seguro, es muy importante que sepa cuáles son las coberturas que compré, cuál es la participación económica o lo que conocemos comúnmente como deducible, ¿verdad? Que me va a aplicar, cuáles son mis obligaciones como asegurados y cuáles podrían ser eventualmente las exclusiones que me puedan aplicar a mí en el contrato. Ya con eso yo debería tener un marco muy general de qué fue lo que le compré a la aseguradora. El cliente Perdona, tiene un accidente. Sí, una señor. preguntita ahí, pero el entender ese contrato es una responsabilidad de uno como usuario, me imagino que sí, pero también del ejecutivo que le vende a uno Sí, señor. El esa póliza. asesor de seguros o el intermediario de seguros que le está vendiendo a usted la póliza, o si la compró en una sede, nosotros también tenemos 21 sedes a nivel nacional. Si usted va a una sede, el funcionario que le está haciendo, digamos, el seguro, debe explicarle al menos esas condiciones. El contrato, pues, es un libro, ¿verdad? Y usted ahí son como 42 páginas, es un poco amplio, pero viene y dice cuáles son las definiciones para que usted entienda, ¿verdad?, qué es lo que se está comprando, cuál es todas las coberturas que vendemos, cuál es el ámbito, cuáles son las limitaciones, cuáles son sus obligaciones en caso de que usted tenga un accidente, procesos de conciliación o procesos judiciales, en temas de robo hay algunas otras consideraciones especiales, así como muy general, ¿verdad?, lo que es el contrato. Pero el asesor de seguros, el agente de seguros o la sede que le vendió a usted el seguro debe darle esa, digamos, es una obligación también por ley, cuando usted hace lo que se llama el perfeccionamiento del contrato, yo debo a usted como asesor de seguros explicarle todo eso para que la persona entienda y comprenda qué fue lo que compró. Yo sé que muchas personas compran el seguro y pasan los años y no les pasa nada y se les olvidó tal vez todo lo que sucedió. Pero entonces usted siempre tiene un asesor de seguros al que usted le paga cada 6 meses o cada mes o cada trimestre, depende cómo usted haya contratado su seguro, le paga la prima del seguro. Entonces, en caso de que tenga un accidente, usted recurre. Ella, gente, o puede llamar, digamos, al INS también. Nosotros le podemos dar asesoría, digamos, a lo que es nuestro centro de contactos, 800 Teleins. Puede entrar digamos, a la página web del INS y ahí encuentra también información del proceso de diferentes formas, ¿verdad? Puede utilizar, bajar nuestra app 24/7 y ahí también puede encontrar información, ¿verdad? De lo que es el reporte, información de asistencias, información de lo que es la parte del siniestro. Eso es muy importante porque a veces, como le digo, el asesor hizo su trabajo, pero pasó mucho tiempo y usted nunca tuvo ningún accidente y lo tiene precisamente, no sé, 4 o 5 años después de que compró el seguro y ya no se acuerda de ese nivel de detalle que es muy técnico. Oh, Entonces, ¿qué pasa si tiene un accidente y usted tiene correcto. seguro? Lo primero, como dice don Carlos, llamo al tránsito, ¿verdad? Y llamo al 800-800-8000, que es la central donde nosotros le vamos a tomar su llamada. Ahí el operador le va a preguntar, don Richard, ¿dónde está? Su número de placa, hace unas validaciones, la placa del otro vehículo, si hay personas lesionadas o no, si tiene testigos, hace como una recopilación básica de la información y le dice, le vamos a enviar nuestro inspector de accidentes al sitio, ¿verdad? Entonces,
hace el envío del inspector al lugar del evento donde ocurrió el accidente. Y doña Grace, una pregunta, obviamente en el caso de que yo tenga la póliza, pero si la otra persona también tiene póliza y dice yo voy a llamar, Los dos ¿verdad? deben llamar porque los dos son asegurados y Los los dos dos. tienen obligación. Sí, Ajá. señor. O sea, si el otro dice no, yo llamo, yo me encargo, que muy bien, gracias, pero yo también voy a llamar. Sí, señor. Los dos tienen un contrato Ok. de seguros. Puede ser, como dijo don Carlos, que ninguno, o sea, vos me chocaste, no, me chocaste vos. O sea, al final no se ponen de acuerdo. Cada quien va a utilizar su póliza, pero podría ser que sea consciente y diga, no, efectivamente, yo fui el responsable, vamos a utilizar mi póliza, pero digamos, cada uno, porque cada uno es asegurado de la compañía, tiene la obligación contractual de llamar y hacer el aviso de accidente. Ok, perfecto. Llamamos, llega el El inspector. inspector, Ujú. ¿verdad? Y él va a sacar pues una Las recopilación, digamos, de lo que fotografías, es. le vas a pedir que llene el formulario, ahí se pone alguna información, en eso estamos trabajando, en algunas mejoras que queremos para poder introducir más tecnología y simplificarle al cliente muchas cosas, pero ahorita el proceso que tenemos es, se hace, digamos, se cumplimenta el formulario, que es el aviso de accidente, usted lo firma y pone su declaración. Ahí se le pide que diga si usted es responsable o no es responsable del evento, porque eso también activa algunos otros procesos a lo interno nuestro. Eso es como la parte, digamos, básica. El inspector le va a decir cuál es el paso que usted sigue y cuál es el paso que sigue. Buscar el taller que usted tenga de su confianza y llevarlo para que le haga la estimación de los daños, lo que llamamos el avalúo, ¿verdad? Entonces, Ok. la persona escoge el taller que es, digamos, bueno, nosotros ahí tenemos una lista de los talleres que son nuestros centros de evaluación y ahí se hace, pues, la evaluación del daño. O sea, el taller hace toda la valoración, toma las fotografías, llena en nuestros sistemas lo que son, digamos, cada uno de los componentes, qué piezas se sugieren, digamos, sustituir y qué piezas se van a hacer las reparaciones. Ahí don Carlos puede también darnos cátedra, ¿verdad? Con ese tema. Exactamente. Entonces, digamos, terminamos con el inspector, ya nos indica, vamos al taller. Don Carlos, Exacto. ¿qué hay que hacer en el taller? ¿Y cuál es el orden? Porque hay procesos paralelos, ¿verdad? Hay un proceso que es ir a declarar en el juzgado de tránsito, en 8 días próximos al accidente. Ahí está el proceso de ir a hacer el avalúo, está el proceso también paralelo con la aseguradora para ver. Cuéntenos un poquito, mapéenos un poquito de eso, por favor. Con todo gusto, don Richard. Tal vez antes de entrar en el tema mío, y por supuesto, he tenido grandes mentores, entre ellos doña Grace, es importante que el ciudadano y el asegurado sepa, indistintamente de la compañía que tenga seguro, que existen cláusulas defensivas. ¿Qué significa eso? Bueno, que no es que si yo quiero llamo o no llamo a mi aseguradora, es que tengo que llamarla. Obviamente, decir que inconsciente o me llevó una ambulancia, pues hay una fuerza mayor y hay un por qué no llamé. Pero no es que tuve un accidente a la 1 de la mañana y simplemente se me ocurrió no llamar. No, los accidentes ocurren a la 1 de la mañana, pero también ocurre que yo llamo a mi aseguradora para que mande a su inspector a verificar la verdad de las cosas. No es si quiero, es parte de una responsabilidad. A partir de ahí, que es muy importante eso, porque alguna gente cree que es optativo, no, es una cláusula defensiva. Y recordemos que los contratos de seguro es un contrato de adhesión. Entonces sí es importante leerlo. No se vale decir, yo no sé, no sabía que era mi responsabilidad. A partir de ahí, una vez que se hacen las gestiones pertinentes con su aseguradora, es importante buscar, sea un centro de valoración o un taller autorizado, porque hay dos figuras. Más allá de eso, es importante ir lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que el vehículo, bueno, si el vehículo no circula, obviamente hay que llevarlo de una vez porque tenerlo en el garaje de la casa no es bonito, no es agradable. Y Y perdón, una vez usted me comentó justamente de que lo importante era llevar el vehículo porque de repente uno cree que el vehículo puede andar y en realidad no debe andar. por supuesto, de hecho, muchas veces es un simple golpe en la tapa. Sí, pero dañó la cerradura. Usted sigue andando el vehículo, se le abrió la tapa y se mete en un enorme problema, porque dependiendo de la aseguradora, puede ser que esté excluido ese otro riesgo. Recuerden que las aseguradoras cubren riesgos, ¿ah?
no otras cosas, sandeces, como querer tener un vehículo anfibio y meterme por debajo de un río o ir a la playa, etcétera, etcétera, que de eso es un tema que nos puede dar cátedra doña Grace. Pero sigamos con lo nuestro. ¿Qué pasa muchas veces con los vehículos? Pasaron 2, 3 meses y cuando llegó el vehículo están los daños agravados y ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque gracias a los inspectores, el inspector toma fotografías de la pureza del accidente y cuando llega está oxidado y eso generalmente no lo paga la aseguradora. ¿Por qué? Porque eso es un descuido. Y por eso es que generalmente las aseguradoras dan tiempo de 10 días para que usted lleve el carro a hacer el avalúo. Una vez que se hace el avalúo de nuestra parte, se envía a los inspectores internos o peritos de la aseguradora para que validen. Hay ajustes, quite, ponga, de un poquito más, quite acá. Una vez que está eso, ya posteriormente la aseguradora se encarga de darle la información al cliente de lo que es repuestos y lo que es mano de obra. ¿Cuánto dura más o menos ese proceso entre que el vehículo llega, le hacen la inspección, el perito y ya la aprobación del avalúo? Depende un poco de algunas cosas de la magnitud de accidente, no es lo mismo un rayón en un costado que un vehículo pérdida total. También hay que ser muy justos en algo. No todo el tiempo los atrasos son de las aseguradoras, porque es que sí, obviamente alguien es el culpable, no. Muchas veces no se consiguen repuestos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, la industria automotriz, con la crisis del COVID, con la crisis de los containers, con la guerra en Rusia, etcétera, etcétera. Hay una complicación enorme. Y aquí no entendemos que Costa Rica es una economía muy, muy pequeña. Y nosotros queremos que nos manden 200 guardabarros de un carro cuando eso lo hacen en Canadá o lo hacen en Brasil. Aquí nos mandan 2 o 3 y algunas veces no son. Pero bueno, entonces tenemos que ver de qué manera logramos adaptarnos a los cambios. Y la Cámara está muy clara en eso. Por eso es que hace poco, gracias a la buena comunicación que hemos tenido con el Instituto Nacional de Seguros, creamos una figura para las reparaciones especiales. Pero bueno, siguiendo con el tema, es muy importante que haya una gran y una excelente comunicación entre su aseguradora, su taller de confianza y el cliente. Es un triángulo que tiene que haber información muy, muy, muy fluida. Y por eso es que nosotros en la Cámara estamos tratando de hacer entender al asegurado que hay talleres formales y otros que no lo son. Y ahí, perdone que ponga un poquito de hincapié. Se está volviendo a dar el tema de las grúas choqueras. Esa grúa choquera que usted choca, inmediatamente le llega y dice, mire, yo me llevo el carro, vea, yo le saco el deducible, mire, yo le doy un viaje a Guanacaste, mire, me lo llevo de una vez. Tengan mucho cuidado. No todos los talleres son formales, no todos los talleres son serios. Y hay que tener cuidado porque al fin y al cabo, como bien dice doña Grace, los vehículos hoy no son un lujo, son una herramienta de trabajo. Y es terrible cuando usted lleva un vehículo a un lugar y prácticamente queda rehén de un taller que le desarmó el carro y que al final no era ni autorizado por la aseguradora, ni tampoco era facultado para hacer el avalúo. Ya el carro está desarmado, me debe 50.000 colones, no me debe 200.000 colones por llevárselo, y crea un trauma más allá del que usted ya tuvo en el accidente. Entonces, en eso, en la Cámara, nosotros siempre sugerimos que antes de meter un vehículo a un taller, verifiquen redes sociales, le pregunte a la gente. En Costa Rica todos nos conocemos, somos una economía de 5 millones de habitantes y como bien dice doña Grace, apenas un 30% está asegurado. En eso hay que tener un poquito de cuidado. Y bueno, doña Grace comenta justamente que en la página de Links está la lista de talleres autorizados por el Links para hacer este tipo de trámite. Nada más quería puntualizar en la pregunta nuevamente, aproximadamente cuánto tiempo debe pasar entre esa primera gestión con el taller. Por experiencia en la Cámara, estamos hablando de 10 a 15 días aproximadamente. Si las cosas Entre que el vehículo llega, lo desarman, lo revisan, llega el perito y se genera el avalúo que autoriza la aseguradora. a partir de que se hace el avalúo primario, se revisa y se llega a hacer la oferta indemnizatoria, que es precisamente lo que van a darle por la mano de obra y los repuestos, el costo. Eso, si tenemos la suerte de conseguirlo, porque algunas veces tenemos que ajustar las cosas, una tapa no hay o no hay un guardabarro y entonces hay que meterlo bajo un sistema de reparación especial, etcétera, etcétera. Pero normalmente es un promedio, ahí doña Grace tiene mucho más estadísticas que nosotros, en la Cámara llevamos un promedio de 10 a 15 días.
Ok, y nada más Digamos, ahí, en ese proceso, el carro puede o no circular, dependiendo del estado, ¿verdad? Ahí ayuda el taller. Sí, señor. Ah, tal ok, vez don perfecto. Richard, eh, Sí, era importante, volvemos ¿verdad? al INSS. Sí, exacto. Era muy importante tal vez la intervención de don Carlos, porque obviamente, ¿verdad? Él tiene el contexto, porque él pues trabaja no solamente con el INSS, sino pues también con algunas otras aseguradoras. Para que el cliente, digamos, tenga como una noción, tuvo el accidente, llamó al tránsito, llama, digamos, a la compañía de seguros, le llega su inspector de accidentes y después ya el cliente, ya esa parte, digamos, es como qué tan rápido se va a mover, va a depender del cliente, lo que dice don Carlos. La compañía sí le pone, ¿verdad? Contractualmente le pone un plazo de 10 días, haga la valoración de los daños en un plazo de 10 días hábiles. ¿Por qué? Porque se Ujú. supone que si usted tuvo un evento y realmente necesita repararlo, usted, o sea, no se va a esperar 10 días, usted lo va a hacer casi que inmediatamente. Usted va a ir a buscar, la gran mayoría tiene pues su taller ya de confianza o puede ser que tal vez no lo tenga y entonces busca ahí en la página que se le está diciendo, lo lleva y ya el taller empieza todo ese proceso, ¿verdad? Le avisa a la compañía de seguros, tengo el carro de don Richard, voy a empezar con este proceso, nos envía electrónicamente, ¿verdad? La valoración, nosotros hacemos, digamos, la revisión que puede ser 1 o 2 días, dependiendo, ¿verdad? Como dice don Carlos, de la magnitud, de la sencillez, de lo que se tenga que tener, digamos, para la valoración. Y posteriormente, pues cuando ya se hace esa aprobación, nosotros tenemos que comunicarle al cliente y decirle, don Richard, nosotros por ese vehículo que usted me trajo a valorar, nosotros le vamos a dar tanto de mano de obra, le vamos a dar estos repuestos nuevos y este va a ser en promedio todo el monto que se le va a indemnizar. Después, usted, digamos, el taller o usted, ¿verdad? La persona le presenta y le dice también en esa propuesta indemnizatoria que habla don Carlos, ahí se le dice si necesitamos que nos presente algún requisito adicional o cuáles son los requisitos para que se pueda hacer, digamos, el pago de la indemnización. Y entonces la persona presenta también, ¿verdad? Ya ahí queda un poquito del lado del cliente, qué tan rápido quiero presentar o qué tan rápido voy a presentar, digamos, la documentación. Lo que decía don Carlos, tengo o no tengo los repuestos para poder hacer, digamos, la reparación, no voy a poder, no lo logré conseguir, por más que hice todo mi esfuerzo, no logré conseguir esta pieza, entonces nos hace la propuesta, esto yo lo puedo reparar de forma especial, usamos ese protocolo que es una forma de resolver esa carencia de repuestos en el mercado, que es un tema, digamos, mercado, no necesariamente es solo para Costa Rica o solo para el INSS, sino que aplica para cualquier otra, digamos, compañía de seguros que esté pues aquí, ¿verdad? Entonces se hace esa reparación. La idea es dejar el vehículo, digamos, reparado en el menor tiempo posible. Ahí vienen, digamos, algunas otras cosas. También depende de si yo soy una persona que no tengo un acreedor prendario, no tengo, digamos, un banco, si estoy con un banco. Vea que son muchas derivaciones, pero lo que estamos tratando es de buscar comunicación y ahorita estamos empezando con una herramienta de trazabilidad que se puede utilizar en ese app 24/7 que le decía, de links, donde usted puede ir viendo algunas etapas, digamos, estamos con digamos, como lo que llamamos una versión beta, ¿verdad? Para poder Ujú. informarle al cliente que él pueda ver por lo menos en 5 grandes pasos qué es lo más grande. Tuve el evento, hice la valoración de daños, presenté los requisitos, me están haciendo el pago de la indemnización. Podría ser que ahí hayan, digamos, algunos otros procesos asociados que la compañía de seguros pues quiera verificar, pero que él sepa, estas son las 4 grandes o las 5 grandes etapas y ahí pueden haber derivaciones de otras acciones, pero estoy ahorita, yo, mi caso, que puse mi número de placa y mi número de reclamo, estoy en esta etapa, no sé, en la etapa 3, me faltan todavía 2 para que yo pueda tener finalizado digamos, el pago de mi siniestro. Ahora, Ahí fue. todo este proceso que usted me está comentando ahorita, básicamente es una comunicación muy directa entre el taller y la aseguradora, ¿verdad? Sobre el documento que emite el taller, la aprobación que hace la aseguradora y todo eso. No quiero sonar desentendido, ¿verdad? Porque de repente uno a costos lee más o menos cuando en el celular en una aplicación dice cosas, pero justamente usted comentó, a veces las cláusulas de un seguro son bastante amplias y uno trata como de ampararse un poquito en el taller y en la misma aseguradora para don Carlos,
señor. los talleres también hacen un proceso como de representación del asegurado ante la aseguradora, ¿cierto? Sí, efectivamente, y en eso nos sentimos muy orgullosos. Nosotros siempre hemos reconocido la buena fe del Instituto Nacional de Seguros y de otras compañías que hay, porque en esto hay que darle honor a cada quien. Pero nosotros tenemos la dicha de reunirnos una vez al mes con la alta gerencia de automóviles. Y es bueno que lo sepan, donde está desde don Carlos, que es el subgerente general, por supuesto que doña Grace, que es la persona que tiene que ver con la parte técnica, gerencial, y una serie de personas que son muy importantes. Y si bien es cierto, no conseguimos todo lo que queremos, porque nos encantaría, pero sí hay comunicación. Y viera qué bonito que es, porque muchas veces ellos, por el nivel que manejan, hay que entender, y ella es muy modesta, pero usted puede ver en las páginas de las OJES, el INS maneja casi el 80% de los vehículos asegurados. Lo que pasa es que ella, por su modestia, posiblemente prefiere no decirlo, pero además, no estoy siendo infiel en los detalles. Eso es parte de lo que está en las páginas de la Intendencia de Seguros. Imagínense la cantidad, yo no sé en este momento si son 20,000 o 30,000, pero cuando uno se da cuenta, dice, no, son 100,000, por Dios. Entonces, hay un montón de casos que ellos no nos manejan, pero sí nosotros estamos retroalimentándole con cosas que ellos no saben. Y gracias a Dios, por esa comunicación franca y sincera que existe, es que creo que hemos podido lograr cosas muy bonitas que al fin y al cabo el que lo benefician es a usted como asegurado. Cliente. ¿Y por qué es importante que haya una debida representación? Bueno, porque es muy técnico. Si a usted le llega un documento que le dice que le van a dar 4 horas por una tapa motor, usted dice, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Me compro un reloj despertador o qué? Usted no sabe de eso. Usted lo que llega es a preguntarle a su médico si está bien o está mal la receta que le enviaron. Bueno, nosotros, por supuesto que guardando las distancias, somos el médico que le va a reparar su carro. Y por eso es muy importante, volvemos de nuevo, don Richard, que al taller que usted lo lleve sea un taller serio, formal, que tribute, que pague impuestos, que tenga esta comunicación, pero además que sepa, hubo una época que cuando empezábamos, que cuando uno sabía enderezar y pintar, se ponía a un taller. No, viera que no. Ahora hay que saber de trámites, de alcances legales, de aspectos de buena fe con los seguros, del tema contractual. Bueno, prácticamente nos hemos convertido en una clínica, ya no siquiera en un consultorio. Y qué bueno, porque todo eso lo que hace es mejorar el servicio que usted merece. Ya como en algún momento le comentaba, ahora muchos talleres de la Cámara, casi todos, estamos dando seguimiento diario por vía WhatsApp. Ya no está el tiempo donde usted puede ir a ver el carro cómo iba reparándose. Si yo le mando a usted un WhatsApp con las fotografías de su vehículo, a usted le va a dar mucha tranquilidad saber que su compuerta va nueva, que el bumper va nuevo, que es original, que se le pintó, que no. Entonces, esas cosas son muy importantes y por eso desde el inicio dije que la comunicación entre aseguradora, cliente y taller son fundamentales. Definitivamente, digamos que es una mesa o una silla con 3 patitas, que ninguna de las 3 puede faltar. Así que creo que tenemos que mantener una relación muy cordial, muy franca y muy directa entre los 3 para que al fin y al cabo, para usted como usuario, no podemos olvidar, usted está pagando un servicio por adelantado, que usted sea transparente, cualquier ajuste que entre la aseguradora y el taller hagamos para que usted lo más pronto posible pueda sacar su vehículo bien, con una sonrisa y después de seguir trabajando para seguir produciendo para este país que tanto lo necesita. Hoy enfocando el seguro, ¿verdad? Entonces, ya en esta etapa estamos justamente ya por entregar el carro reparado, ¿verdad? Más o menos. Doña Grace, usualmente, para poderlo entender bien, ¿cómo se hace con el deducible? ¿Todos tienen el mismo deducible o no? Hay diferentes tipos de deducibles. ¿Quién lo tiene que pagar? Y algo muy importante, ¿se hacen o no se hacen arreglos conciliatorios previo a que termine el proceso legal para la aseguradora? ¿Qué es lo correcto? Bueno, vamos con el tema de los deducibles, don Richard. Por eso le digo que es muy importante saber qué es lo que yo estoy comprando. Nosotros tenemos, son digamos que 2 tipos de deducibles que son los más comunes. El deducible único,
de 300.000 colones, ¿verdad? Para cada evento. Al cliente le gusta mucho porque sabe y tiene en su mente 300.000, choqué y tengo que pagar 300.000 de los míos y 300.000 de la otra parte. Si no contrato una cobertura adicional que me permite que no aplique ese deducible, ¿verdad? O el deducible que es porcentual. Entonces ese deducible porcentual dice que es un monto mínimo, que en este caso de nosotros son 150.000 colones, o el 20% del costo de la reparación. Entonces las personas pueden pensar, y puede ser poquitito, y entonces al final el 20% me salió en 120.000, entonces me rebajan 150. O puede ser que me llegue con... Nada más para puntualizar cuando usted dijo los 300.000 míos y los de la otra parte, tomando en consideración que la otra parte también tiene su seguro y tiene que pagar sus 300. Sí, señor. Digamos que Ok, cada uno debe cada tener, seguro. digamos, en eso. Excepto que, por ejemplo, pensemos en que yo tuve la culpa. Entonces, lo choqué a usted, entonces yo le tengo que pagar a la aseguradora, no a la aseguradora, yo tengo que pagarle al taller porque el deducible es una obligación contractual del cliente. Es el cliente quien lo asume. No es ni la aseguradora, no es el taller, es una obligación contractual del cliente. Entonces, yo sé que tengo que tener en cada vez que voy a activar un seguro, yo debo pagar. En otros seguros, como los gastos médicos y cosas así, no solamente pago seguro, pago copagos y pago otro montón de cosas, o sea, se me rebajan un montón de cosas más. Pero en el caso de automóviles es nada más el deducible. Y ese deducible es un monto fijo, que ya le digo, la gran mayoría de los clientes compra 300.000 colones para el carro de él y compra, digamos, un deducible porcentual, que es ese 20%, o 150.000 colones mínimo, y le compra una cobertura de protección que se llama la cobertura N, que es la exención del deducible. Entonces, ¿qué hace eso? Si tengo un accidente y yo soy la responsable, solo pago casi que mis 300.000 colones. Don Carlos no me deja mentir, para que yo pueda, digamos, aplicar esa cobertura N, la pérdida del otro carro tiene que ser mayor a 750.000 colones. Y el monto promedio de las reparaciones está muy por encima de esos 750.000. Entonces, ¿qué le pasa a usted? Tuve el accidente, pagué mis 300.000 y a la otra persona le reparé el vehículo y no me va a aplicar la aseguradora un deducible. Yo sé que puede sonar un poquito técnico, esto a veces uno lo tiene que explicar con una pizarra porque no es como tan sencillo, pero eso es, digamos, la gran mayoría. Y bajo el supuesto de que quien tiene que pagar o asumir el costo del deducible es el cliente porque es una obligación contractual. Ese es, digamos, como para el tema del deducible. Lo La que usted me diferencia, habla, perdón, la ajá, diferencia de la reparación es lo que se hace cargo la póliza de la sí, aseguradora. señor, así es, Ajá. así es. Bien, ahora, los arreglos. ¿Por qué? Porque don Carlos lo sabe muy bien, ¿verdad? En el proceso, antes de sacar el carro, de repente le dice, vea, yo le doy tanto, yo me comprometo, pero siempre el INS, al menos en mi caso particular, el INS ha sido claro. Si hay un proceso judicial, buscamos sentencia, ¿verdad? O sea, no hacer arreglos en el camino. Si, de repente, si me puede Sí, explicar vamos, lo eso más sí, sencillo sí, posible de eso porque es ok. ahora materia legal, ¿verdad? Sí, vea, aquí tenemos dos escenarios. El escenario donde somos dos asegurados o soy asegurado y el otro no es asegurado, pero si yo soy asegurado y yo digo, yo no soy responsable y el otro señor tampoco dice que es responsable y no tiene seguro, tenemos que ir por la sentencia. Ahí el juez dirá quién es el responsable. Si yo salí condenada como responsable, entonces yo no solamente, bueno, ya me pagaron mi reclamo, voy a tener que pagar la reclamación de la otra parte. Podría ser que incluso hasta me cobre daños y perjuicios o me cobre alguna otra cosa. Eso también lo cubre la póliza si usted tiene las coberturas de responsabilidad civil. Ese es otro universo, ya, ¿verdad? Exacto, Abordar ese esa es otro parte. universo. ¿Qué pasa si los dos somos asegurados y los dos decimos, yo no fui, no, yo tampoco? Pues cada uno usa su póliza. Y cuando sale la sentencia, porque tenemos que seguir, cuando nadie se pone de acuerdo, hay que seguir la sentencia. Entonces, cuando ya sale la sentencia, ay, salí yo culpable. Entonces, yo lo que hago ya es algo interno. Yo le hago un traslado de costos y le quito
a su póliza, porque ya yo a su póliza le había cargado lo que le había pagado a usted para que no le afecte su bonificación. Entonces yo le quito esos costos y se los paso a la póliza de doña Grace. Entonces ya la de doña Grace no era 1.200.000, sino que es 1.200.000 más 3 millones. Entonces ya puede ser que me afecte mi bonificación. ¿Qué pasa, digamos, con la gente que le dice a usted, no, 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 mira, yo tuve la culpa, pero yo te pago, conciliemos aquí? Las conciliaciones entre las partes sin la autorización de la aseguradora son una exclusión bajo todas las coberturas del seguro. Entonces, ni le voy a pagar a usted ni me van a pagar a mí. Entonces, nunca, cuando alguien le diga, no, no, arreglemos, si usted se va a jugar el chance de arreglar es porque usted no va a hacer uso del seguro y tiene que tener, digamos, en consideración qué tanta confianza le tiene a la otra persona o qué tanto lo conoce como para que usted le acepte. Yo siempre les sugiero, señores, vean, si tienen seguro, ¿verdad? Vayan por esa condición. Quiero conciliar, por ejemplo, yo tuve la culpa, el otro carrito no tiene seguro y yo le digo a la aseguradora, hey, vea, yo fui la culpable. Yo incluso marqué en el momento del accidente que yo soy el responsable. Y me fui a los tribunales y dije, sí, yo Grace Segura fui la responsable. Entonces, pero no grabemos los carros y por favor, yo tengo la póliza, permítame pedirle permiso a la compañía de seguros para que hagamos un proceso de conciliación. Hacemos ese proceso, la aseguradora hace una revisión, claro, mira, le diste por detrás, hace un análisis rápido del croquis y de las declaraciones y de los daños y le dice que sí y le da una autorización y usted la lleva al juzgado. Y le dice, hey, vean, señores, ya me dio Lins la autorización. Entonces, se concilia y yo no tengo que grabarle su carro, sale mucho más rápido, digamos, el proceso, pero es en esas condiciones que usted le pida permiso a la aseguradora, porque la aseguradora va a hacer un análisis, conciliar entre las personas en el momento, hasta ahí llegamos, o sea, es un problema bien serio. En todo caso, creo que es recomendable, valga la redundancia, recomendar a la persona, al cliente, a la persona involucrada en el accidente que tenga su seguro, estar en constante comunicación con la aseguradora y también con el taller que por su expertise terminan siendo también buenos asesores, ¿verdad? Sí, como dice don Carlos, es un taller serio, ¿verdad? Y acreditado respectivamente. Este como ese seguimiento y ese consejo de cómo proceder, porque dije, uno no tiene, ¿verdad? Sí. Esa experiencia. Entonces ya, digamos, ya se resuelve el caso, la aseguradora se hace cargo de lo que tiene que hacerse cargo, que es como la diferencia de quitando lo del deducible. El deducible lo tiene que pagar, don Carlos, el cliente directamente al taller, ¿verdad? No hay mayor ciencia en eso. Así es. Efectivamente, el 99% se lo paga el taller. Alguno que otro, por un tema contable, lo deposita a la aseguradora y la aseguradora nos paga el monto completo, pero eso pasa un 1% de los accidentes. La mayoría de gente llega, paga el deducible en el taller y se acabó el tema, se lleva el vehículo. Y hay una ley que se define con ustedes, con los talleres. Perdón, ahí no le escuché, qué pena. Y don Richard se le corta. Hay como que uno firma con los talleres un tipo de letra de cambio, si no me equivoco, en qué momento y que posteriormente se destruye ya cuando el caso termina. Sí, existen, igual aquí, tratando de ser muy macro, hay compañías aseguradoras que una vez que emiten la orden de trabajo, te están afirmando que van a pagar el 100% de la reparación y en esos Cuando se casos, aprueba el avalúo. exacto, no Ajá. se pide ningún documento colateral de respaldo. Hay otras que te dicen, no, te pago hasta que te pague. En esos casos, algunos talleres sí utilizan una garantía colateral precisamente para evitar que por alguna razón aparezca un nuevo requisito que usted no cumple, usted con su carro y yo sin mi plata. Pero eso como depende de la compañía. Dichosamente, ya hay, creo que son 7 compañías aseguradoras de vehículos y entonces cada una trabaja diferente. Pero generalmente lo que se hace para no atrasar el vehículo es pedirle una garantía colateral que puede ser una letra de cambio y posteriormente, una vez que la aseguradora paga el monto, se llama al cliente, se le entrega la letra o se destruye y se le manda un video. Eso es por lo menos en la cámara lo hacemos así porque, pues compréndanme, y doña Grace es experta en el tema. Hoy
es un 70-80% de costo de los repuestos, un 20, un 30 mano de obra. Nos ha pasado muchas veces que llega un caso donde son 17 millones de colones en repuestos y 1,5 millones de mano de obra. Entonces la gran inversión ni siquiera es nuestra, es externa. Tenemos que asegurarnos que va a pasar. Por eso es importante, les vuelvo a insistir, en Canatepa estamos a su lado. La Cámara Nacional de Talleres está haciendo mucho énfasis en la formalidad, porque cada vez las reparaciones exigen más técnicas, exigen más información, exigen más alianzas. Ya hoy nos enfrentamos a vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos con voltajes enormes que la gente cree que es una batería de radio. No, no, o sea, es muy delicado. Y en esto, pues aprovechando, más bien agradecerle, don Richard, la oportunidad que nos da, aprovechando la coyuntura, hoy definitivamente ya no se necesita un mazo y una pistola para reparar. Se necesita toda una estructura. Y si por alguna razón un taller no lo tiene, pues en la Cámara estamos trabajando con la economía colaborativa. Puede hacer que yo en mi empresa no tenga la máquina especial para soldar plásticos, pero tengo otro colega que la tiene. Entonces le contrato ese trabajo y para el cliente es transparente porque el carro le quedó perfecto. Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Los vehículos vienen con grandes sistemas de frenado, casi se manejan solos. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Y cada vez tenemos que estar con más avanzados, pues igual que los seguros hoy tienen sus departamentos de investigación y desarrollo, la Cámara lo está teniendo. Y nuestro decir es que cada taller está aportando su experiencia. Imagínense, con más de 60 talleres que tenemos, somos como 2,000 años de experiencia y todos estamos aportando precisamente para saber que su problema es el mío y el mío es el suyo. Y entonces estamos creando una economía colaborativa donde entendimos que ya no somos competencia, que somos personas que estamos colaborando para mejor resolver y para que todos podamos tener grandes enseñanzas y grandes experiencias a favor del cliente. Perfecto. No, yo creo que ya aquí queda claro, en muy grandes rasgos, ¿verdad? Cómo se opera al momento, pues, de tener, ojalá que no suceda, pero sucede, un accidente de tránsito. Más ahora, justamente antier estaba haciendo una entrevista de los jerarcas del Hospital del Trauma y nos indican de que los accidentes de tránsito están aumentando muchísimo más incluso que antes de pandemia. ¿Verdad? Aproximadamente de un 25, un 30%, y hay todo un contexto hasta incluso psicológico detrás de eso. Pero por lo que Así es. hemos abordado hasta ahorita, les agradezco bastante. Hay un temita que quisiera abordar rápida y puntualmente. Yo vivo en San Pedro, va a ser el símil, ¿ok? Yo hasta hace un tiempo recuerdo que frente al Mall San Pedro se hacía una gran piscina casi olímpica, ¿verdad? Al momento de grandes y fuertes aguaceros. El cambio climático tiene estaciones lluviosas más cortas, pero mucho más intensas. Y hemos visto últimamente inundaciones en donde no había antes. Doña Grace, ¿qué cubre y qué no cubre? O cómo maneja la aseguradora este tipo de cosas? Porque bien puede ser que yo tenga el carro parqueado, como usted dice, y después se convierte en un kayak, o que yo estoy transitando y entra cabeza de agua y me daña el carro. ¿Cómo funciona? Sí, muy ¿Cómo puntual, es? ¿verdad? El INS ofrece en su seguro de automóviles una gran gama, digamos, de coberturas. Ahorita estábamos hablando de la cobertura de colisión y vuelco, que es como la más común, pero también existe una cobertura que se llama riesgos adicionales. Esta cobertura de riesgos adicionales cubre más de 10 diferentes tipos de riesgo. Muchos de ellos están relacionados con temas de la naturaleza, daño vandálico, incendio, explosión, caída de partes de, digamos, de avión, temblor, terremoto, deslizamiento, y está la inundación específicamente. Y la inundación, ¿verdad? La inundación que nosotros estamos cubriendo es la inundación producto, ¿verdad? De temas que estén, digamos, relacionadas con el efecto directo del agua que esté provocando el desbordamiento, ya sea de ríos, de lagos o del sistema alcantarillado. Eso es, digamos, el ámbito de la cobertura de la inundación. ¿Qué es lo que uno debe de tener, digamos, en el cuidado?
que si usted, por ejemplo, dejó su vehículo, como le decía, estacionado y llegó y lo encuentra inundado, pues eso es un evento que es fortuito. O sea, usted no quiso ¿cómo se llama? Que se le inundara el lugar donde usted está. O sea, usted fue a una universidad, fue a una cita médica y dejó su carro parqueado en algún parqueo. Y cuando sale, ya el carro está como a los 200 metros porque siguió nadando. Distinto es, como lo dice don Carlos, que usted simple y sencillamente diga, yo paso y me mando con el carro. Y cuando usted se dio cuenta, no había llegado ni a la mitad y se le metió todo el agua al vehículo y simple y sencillamente no hay, digamos, un funcionamiento. Esa agravación de riesgo, porque así se llama agravación de riesgo, no está amparada por lo que es los seguros. Pero si es un caso fortuito, un caso accidental, un caso de este tipo, sí está amparado porque es parte de lo que dice específicamente la inundación. Me preguntaban un día de estos en una de las entrevistas y me cubre solo que me quedó un poquito desarmado si se me fue toda la pérdida total. El seguro del INSS de autos cubre pérdida parcial o pérdida total. Nosotros no hacemos distinción como hay otras, para que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Que le venden a usted la cobertura, pero solo le cubren pérdidas totales. Entonces, si nada más se le dañó un poquito, se le mojó la tapicería, usted la arregla y no hubo, digamos, daños en todo el sistema eléctrico, usted lo puede reparar. Ah, no, es que eso no está cubierto. Nosotros cubrimos la pérdida parcial y la pérdida total, producto del riesgo de inundación, si tiene contratada la cobertura de riesgos adicionales. Y solo para Específicamente. confirmar, entonces, ¿esa cobertura es algo adicional o es parte ya de un seguro? Es que no me quedó claro, perdón. Cuando uno compra un seguro, tal vez, don Richard, lo básico, Ajá. como le decía yo, si no tengo mucho presupuesto, compro la cobertura A y la cobertura C, que son las coberturas de responsabilidad civil. Tengo un Ujú. poquito más de presupuesto y compro la cobertura de colisión y vuelco. Y luego existen otras coberturas que también son lo que nosotros llamamos de daño directo, como es el robo y el hurto, y la de riesgos adicionales. Vea, esta cobertura de riesgos adicionales, le voy a dar aquí unos datos para que usted tenga a mano y como les decía a veces, el desconocimiento, prefiero utilizar esa palabra, el desconocimiento o tener digamos, ese mito de que los seguros son sumamente caros. Le voy a poner un ejemplo de un vehículo que sea de uso personal, que cueste unos 10 millones de colones. Imagínense que si compra coberturas de responsabilidad civil, la cobertura de colisión y vuelco y compra esta otra cobertura, lo que tiene que pagar son 3.500 colones al semestre por esta cobertura. Esos son, digamos, unos datos muy, digamos, a la mano alzada. O sea, usted puede hacer la cotización, ahí le van a sacar si usted tiene bonificación y contratando un deducible de un 20% con 150.000 colones mínimo, ¿verdad? Esos son como los parámetros que tenemos ahí para la determinación. Entonces, a veces la gente piensa, ay, comprar esta cobertura me va a costar 100.000 colones, por ejemplo. Vea, póngale 5.000 colones en un semestre, saque eso por mes, o sea, son menos de 1.000 colones. Y con eso usted está protegiendo el patrimonio de 10 millones de colones que tanto le costó conseguir, ya sea con un préstamo, con sus ahorros, con un montón de cosas. Si era su machete de trabajo, ¿cómo hago después para desplazarme? ¿Cómo hago después para ir a la universidad? ¿Cómo hago para ir a trabajar? O sea, son tantas cosas que la gente muchas veces no considera porque piensa que no le va a suceder. El riesgo hídrico, como lo dije también un día de estos, es uno de los riesgos que cada día está tomando mayor relevancia producto precisamente del cambio climático que estamos teniendo. Entonces, ahí les Pero dejamos las ofertas para que pregunten y con mucho gusto les asesoramos para que tengan toda la protección que Aline les puede ofrecer en el seguro de automóviles. ya todo es posible ahorita, Sí, entonces señor, mejor prevenir. así Exacto. es. Bueno, entonces muchísimas gracias de verdad a ambos por la perspectiva. No sé si don Carlos quiere cerrar de alguna manera y también doña Grace. Gracias. Bueno, en este caso yo quisiera aportar que tengamos mucho cuidado con los temas de las inundaciones, porque la mayoría de vehículos son pérdida total. Y es que es complicado porque, pues los expertos lo saben, pero cuando un cliente llega con un carro incluso arrancado al taller y dice, mire, hay que limpiar las alfombras, y uno viene, le mete el escáner y tiene 180 fallas el vehículo, y al final, y entre más tiempo pasa, más se arruma, más se oxida, es pérdida. Las compañías serias lo entienden y efectivamente acatan su responsabilidad de que sea pérdida total. Y aunque ustedes no lo crean, hay compañías que no lo son serias, que le dicen al taller, le voy a dar 150.000 colones para que le repare y limpie las alfombras. Por eso es importante, nuevamente, revisar la letra a menudo de los contratos.
Y el precio no es únicamente el detonante, revise también la seriedad de la compañía, como también es bueno revisar la seriedad de la empresa donde está llevándolo. Porque nos ha pasado. A la Cámara ha llegado gente a decirnos, señores, vea qué pena. X aseguradora me dio 300,000 colones para limpiar las alfombras y para reparar los daños debajo del vehículo. Y este vehículo es pérdida. O sea, no crean que todo lo que brilla es oro. En eso, lo único que pedimos en la Cámara es revise bien el contrato, revise la letra menuda, pregunte por las aseguradoras. Nosotros no recomendamos aseguradoras porque no es ético, pero sí hemos encontrado que hay aseguradoras muy buenas y otras que no lo son tanto. Finalmente, agradecerles a los dos, a doña Grace y por supuesto que a usted, Richard, por este espacio. Ojalá y siga haciéndolo. Creo que el poder, la información es el oro más valioso para este siglo XXI, y si desde la Cámara podemos aportar nuestra experiencia como experiencia de campo, cuenten con ella. Más bien, muchas gracias, de verdad. A usted gracias, doña Grace. Bueno, don Richard y don Carlos, de verdad, un placer haber compartido esta mañana un ratito con ustedes. Para mí, de verdad, es un honor y a veces yo les decía a los muchachos, me encantaría poder replicar de alguna forma todo, digamos, ese conocimiento y asesoría que nosotros tenemos, cómo poder ayudarle, cómo que la gente entienda que el INS ofrece protección en cada uno de los productos que vende, que siempre queremos estar del lado de nuestros clientes, que queremos trabajar en hacer las cosas más simples, más sencillas, de forma tal de que se sientan cómodos, que lo que compraron realmente les responde cuando tiene un siniestro, cómo orientarlo para que no tenga, digamos, como esas condiciones. Siempre, vean, siempre que yo tengo o atiendo a alguna persona que tiene alguna duda y conversa con uno, me dice, pero si es que era tan fácil, ¿por qué fue que yo no lo entendí? Entonces uno se da cuenta de que hay una necesidad muy grande de información, de poder asesorarlos, de poder explicarles, y solamente compartiendo y explicando y viendo casos o ejemplos, uno de alguna manera le puede aclarar a las personas porque ya lo vivieron, algunas puede ser que lo vayan a vivir y entonces ya saben cómo utilizarlo, entonces aprovechar la experiencia y el conocimiento. Entonces, don Richard y don Carlos, de verdad un gusto haber compartido con ustedes, y para mí de verdad un honor que las personas que vayan a ver este video sepan que en el INS, en el seguro de automóviles, estamos para servirles, para ayudarles, para asesorarles, y que la protección que siempre les vendemos lo hacemos de una forma muy responsable porque siempre estamos pensando en poder resolverle o ayudarle a resolver un tema que pueda enfrentar en caso de ocurrirle un evento o un accidente. Básicamente, De muchas verdad. gracias. De verdad, muchísimas gracias a ambos. Ha sido muy importante. La idea inicial era hacer un pequeño tutorial, se terminó transformando en una masterclass, ¿verdad? Pero creo que es importante porque aunque uno quiere presentar, pero sí, todo. Muchísimas gracias a ambos. Espero que no sea la última vez, ¿verdad? Cualquier otro temita por ahí, de repente lo podríamos abordar, que siempre es importante. Y pues desearles un excelente día y un excelente fin de semana. Amén. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Y ya se detuvo.